simplemente como obsesor. Gracias por estos 15 años, por favor. Han sido 3 días de oradores, ¿no? Con elegantes trajes, jóvenes, y estaba preocupado. Entonces tuve que comprar un traje en Arthur on the Street. Y anoche no dormí. Y como a la 1:20 de la mañana alcancé el sueño, no por obsesión, mas sí por la emoción. Porque se han dado cuenta que una cosa es recitar de memoria y otra cosa es proyectar con las emociones, que solamente se construyen en la vivencia de un centro espírita. Ver estos jóvenes que ya son adultos, que tienen desafíos. Aquí creo que se cumplió la misión. Y en ese momento, cuando logré dormir, tuve la visión de Vivaldo, como la tuvimos ahora, vestido de blanco, como en otra hora hacía sus conferencias, joven, pero irradiando mucha luz. Y le decía, ¿qué digo mañana? ¿Cómo concluyo la visión de la nueva era? La visión de construir un mundo mejor. Y recuerdo brevemente que decía, busca tu paz. Porque a veces estás viendo, pero no estás mirando. Y ahora que ingresaba al escenario en la mañana en compañía de mis guías, mi esposa y mis hijos, veía las fotos de León Denis, de Camilo Fran Marión, de Ana Fuentes de Cardona, de Colombia Martínez, y alguien me decía, ellos construyeron un mundo mejor a partir de la construcción de su mundo interior. Es esa la invitación. Terminan los días de la ilusión y de la emoción y volvemos a la realidad para construir ese mundo mejor. ¿Tienen miedo? No. Mentirosos. Yo sí tengo miedo de que no me alcance el tiempo, de que las emociones no aguanten estos 4 stents que están en mis arterias cardíacas. Pero tengo fe, después de la encerrona de Jorge, de llevarme a Confecol, porque fue un proceso sistemático de hace 3 años. Tienes que ser el presidente. Porque quien realmente iba a ser era Axel, mi hermano, de muchas mejores condiciones que yo. Pero cuando los desafíos están y estamos tan cerca de partir, hay que asumir esas realidades y esas verdades. En esta obra maravillosa, cuya lectura recomiendo con pasión, advierte este benefactor maravilloso que son los días de la evolución humana. El hombre, fascinado por las conquistas materiales, no logró la autoliberación que le propiciase la plenitud interior. Sin embargo, a pesar de las locuras, la luz del Maestro sigue construyendo y tomando ese material para propiciar el ser del mañana en miras a la sociedad del futuro de la cual hacemos parte.
No hay otra opción que seguir a Jesús, a pesar de todo y de todos. Nuestra tarea ahora, unidos y unificados, es la de cristianización, no de recristianizarlo. Dos conceptos distintos. Porque después del episodio del martirológico, de la noche infame de Jerusalén, no había una vivencia y experiencia del pensamiento de Jesús. Nos corresponde entonces salvaguardar el Evangelio tal y como Él y los apóstoles lo presentaron, libre de prejuicios, libre de contaminaciones, libre de las opiniones del siglo, presentándolo a la humanidad, develándolo tal cual lo presentó Allan Kardec. De esa manera hay desesperos en todas partes y en todos los corazones. Pero aún así es el momento de decirle a la humanidad que solo Él puede construir las bases de esa verdad consoladora. Jesús y Kardec, el espiritismo devuelve a Jesús, no lo olviden. No devuelve a los espíritus sino a los muertos. No son diplomados de mediunidad. No son propuestas de moda, sino que se recupera al Jesús, como lo decían los que antecedieron en la palabra, humanizado con H mayúscula en la gran propuesta psicológica del espiritismo. No sé por qué a veces hay dudas de la psicología espírita. Cuando el propio codificador señala las bases en la palabra psique, alma, y que reconstruye transversalmente en los 4 libros. El paradigma de la inmortalidad le llama Juana, mientras otros, respetablemente, buscando en las propuestas psicológicas, humanistas, psicoanálisis, psicología profunda, transpersonalidad y otros tantos, no logran tocar aún la esencia de la evolución anímica al despertar al periodo de humanidad. Diálogos 152, 607, 607A, que hablan. Kardec, antes que Freud, en la explicación del diálogo 152, habló del yo, de la conciencia del yo. Y en esa visión epistemológica, en su condición de espíritu superior, pudo identificar, remontándose de los efectos a las causas, que solo la epistemología entiende. Yo no entendía eso, porque Kardec era un espíritu superior. Y entonces, al observar, después de que griegos, romanos, finicios, los oráculos, interpuso la observación, la visión filosófica. Y por eso el frontispicio del libro de los espíritus habla de filosofía espiritualista. Los 1019 diálogos se resuelven desde la inmortalidad del alma. Todo tiene que ser visto desde tal realidad y tal argumentación. Nos cristianizamos. Emmanuel, en sus obras A Camino de la Luz, Pablo y Esteban, el Consolador Prometido, cristianiza, pero realmente Juana evangeliza, y se llama evangelización psicológica, porque despierta del self, del inconsciente profundo, acariciado por el Maestro Jesús, a través de sus parábolas y alegorías, porque por eso era el sembrador. Retoma basándose en los paradigmas de Carl Gustav Jung para retomar la psicología espiritista, que hoy debe ser más divulgada.
Humberto de Campos haciendo parte de este maravilloso equipo y Amelia Rodríguez complementan esas líneas educativas del Consolador. Estos espíritus recurren a los registros acásicos. Amelia, en la enciclopedia maravillosa realizada por el amigo Baldovino, indica que recurre a los pergaminos auténticos para recuperar la autenticidad del mensaje. Pero Humberto de Campos, en esta obra maravillosa, por cierto, la obra que más gustó a Chico Xavier, cuando le preguntaban cuál de las obras psicografiadas le había impactado más, él decía: Buena Nueva y Pablo y Esteban. ¿Quién no se ha emocionado al leerlas? Su contenido cristianiza, porque libera a un Jesús dogmatizado para entregar a un Jesús psicológico y justificar el frontispicio del Evangelio según el Espiritismo. ¡Qué maravilla! Las máximas morales de Jesús y su concordancia con el Espiritismo y su aplicación a las diversas situaciones de la vida. ¿Qué más necesitamos, espíritas? ¿Qué más necesitamos saber para cambiar? Por eso, Humberto de Campos comenta en alguna oportunidad, porque hay que hablar del Cristo. El Cristo llegaba a Jerusalén. Su magnetismo impactante de espíritu puro atrajo a aquellos sacerdotes saduceos que estaban saliendo del templo y fue divisado. Allí, Ananías, quien sería su futuro ejecutor, se acercó y le dijo: Peregrino, ¿qué buscas en Jerusalén? Y Jesús, que era Jesús, lo miró a los ojos y le dijo: Vengo a fundar el reino de los cielos. Y allí el trasfondo de la situación da cuenta de una terapia psicológica de un ser casi esquizofrénico por su odio y envidia. Observan, solo con su presencia da cuenta de que la psicología farisaica sigue en nuestros días, más la apariencia que la conciencia. Y este hombre, en un tono irónico, manipulador, le dice: ¿Y tú? ¿Y tú? Mirándolo con humillación, ¿qué crees que venga a ser la definición del reino de los cielos? El maestro, conservando su tranquilidad vibratoria, íntima, lo envolvía y le cuenta: el reino de los cielos es la obra divina en el corazón de los hombres. Obra divina, le interpela el perturbado. Obra divina, ¿y acaso con quiénes cuentas? ¿Quiénes son tus seguidores? ¿Has conquistado el afecto de algún rey? Y Jesús, manteniendo su nivel, le advierte: mis seguidores vendrán de todas partes. De todas partes interfiere el fariseo, y en todas partes hay estúpidos, hay tontos. Son ellos sus seguidores. Y él le dice: no hay mármol más puro y hermoso que el sentimiento. No hay cincel superior que la buena voluntad. O sea, que ellos son el material de tu edificación. ¿Conoces a Atene y a Roma? Más perturbado aún, y Jesús le responde: conozco la voluntad de mi Padre. ¿Y por qué conoces al Padre? Nos explica el Espíritu José Antonio en esta obra psicografiada por Jorge Ramón. Gracias. Oye, tú
pagaste de todo. Que es muy propicia para estos momentos, ¿no? Si observan la gesticulación corporal del fariseo y observan la gesticulación de Jesús, dice José Antonio, eran sabios porque presionaban con sus palabras el comportamiento de otros, pero no tenían sabiduría, porque la sabiduría es la asimilación de estas verdades en realidades existenciales. Jesús sería y es un ser iluminado porque fue capaz de dar palabras de luz en momentos difíciles. He ahí la gran diferencia. En ese tono beligerante, finalmente el fariseo le preguntó al Mesías: ¿conoces las reglas de los códigos de provincia? ¿Conoces los protocolos de las sinagogas? Y Jesús le dijo: conozco el amor y la verdad. Y este hombre, como sucede en la actualidad, se retiró. Y Jesús posteriormente se le vio a las orillas del Tiberíades buscando a alguien o a algunos, como si se propiciase la entrega o el encuentro con amigos. Se oían los cantos rústicos de los pescadores que entre sus manos callosas alistaban las redes para continuar pagando los infames impuestos de la casa de Herodes. Y allí, en ese tono de cánticos, Pedro y Simón, hijos de Jonás, escucharon una voz que le decía: Simón y Pedro, vengo en nombre de Dios, te lo digo a ti ahora, vengo en nombre de Dios a invitarte a instalar el reino de los cielos en la tierra. ¿Queréis seguirme? Ellos dudaban. En las acústicas de su alma, la melodía parecía conocida, pero no sabían ese magnetismo tan importante que les atraía y que impulsivamente les llevó a decir al unísono: sí aceptamos, sí queremos seguirte. Y en un momento comenta Humberto Rodríguez que el grupo de los 12 habían sido invitados, mas aún no se sentían convocados. Qué diferencia, ¿verdad? Nos invitan, pero ¿estamos realmente convocados? Y surgieron, me gustaría quedarme recitando esta maravillosa experiencia, pero surgieron dudas. Reunidos como estamos ahora en la emoción, ahora imagínense con el maestro, hicieron 3 preguntas básicas, iniciando por quién. Imaginen, ¿quién sería el que primero preguntó? No fue Judas. Hay que leerla. ¿Qué caminos tenemos que recorrer? Y parece tan beligerante y actual la respuesta. No asumáis los caminos anchos de los intereses fútiles y materialistas de la sociedad. Tendréis que asumir los caminos estrechos y escabrosos de la negación por la felicidad de otros. Cópiese Centro Espírita. Por eso el Centro Espírita no es un club social. Y aunque algunos vamos a buscar novios, a que nos lean las cartas, eliminaron eso de mi currículum, ¿no? Yo tengo un diplomado en quiromancia, telequinesis, falso. La segunda, ¿cuál es la virtud a desarrollar? Y dice el maestro: la virtud más importante en la misión de Dios es la fidelidad. Pensar en el Padre que no simplemente
concede, sino que educa. Pensar en el Padre que no recompensa, sino que perfecciona. Maravilloso, ¿verdad? Y nosotros estamos esperando que el espiritismo me solucione. Y cuando no se solucionan las cosas, después de 325,000 pasos, 600 litros de agua purificada, críticas al director o a la directora, preguntamos, estoy cansado, mi vida no cambia. Y de entonces, el tercer o la tercera recomendación, que fue la que le dijo a Nicodemos. Nicodemos, absorto por la belleza de Jesús, le pregunta, Maestro, sé todas las reglas del templo. He vivido y estoy impactado por ti. Sin embargo, buscó la noche para visitarlo. Y Jesús le dice, antes de Daniel Goleman, antes de Rousseau, antes de Pestalozzi, antes de leer los textos, debemos sentirlos. Inteligencia espiritual y emocional. Inteligencia distinta. Inteligencia. Pedro, porque hemos hablado de todo, pero Petras es la base. Sin él, Esteban no hubiese encontrado las fuerzas. Pablo. Sin él, Saulo de Tarso no hubiese encontrado el ambiente psíquico del Mesías. Sin embargo, no fue suficiente. Viviendo 3 años con él, amándolo como lo amamos nosotros ahora, en el momento supremo se quedó dormido. Juana de Ángeles, en esa obra maravillosa que se llama Vida, Desafíos y Soluciones, dice, no tenía la mayoría psicológica. Y en el momento oportuno, él, ahogándose en las dudas, del mar de las dudas, como nos sucede, llegó la noche sombría y el gallo cantó 3 veces. Dice Juana que es el barullo psicológico del despertar de conciencia. Y él se sintió oprimido y buscando el espectro de la oscura noche, se refugió y pudo recordar cuando le decía, pero tú no eres por casualidad uno de ellos, si tú eres. Tú eres el elegido. Y decía, no soy, me confunden. Cuando por dentro deseaba decir, sí lo soy y lo amo. Se entregó a la depresión. Y en una neoplastía maravillosa que comenta Juana de Ángeles, él pudo ver al maestro golpeado, vilipendiado, humillado, que le decía con el mismo amor, Petras, Pedro, el hombre en el mundo es más frágil que Petras. Y la humanidad se acuerda de su caída, pero no recuerda de manera alguna, como lo comenta Mela Rodríguez, en esta obra maravillosa, Siguiendo con Jesús, Viviendo con Jesús, que realmente Jesús, como ahora, está buscando hombres y mujeres simples, no letrados ni con títulos, hombres simples, sinceros, que pudiesen entender la verdad desde el corazón y su realidad. Pedro vivía impactado por el maestro, pero para él el maestro, como nosotros, era una incógnita. Y entonces, buscando esas respuestas, comenzó a estar a su lado, porque Jesús desafiaba de alguna manera la justicia, las conveniencias sociales, aplicaba la justitia adultris matrix, la justicia para los miserables. ¿Por qué provocaba a los celotes, a los saduceos,
a los fariseos, a los romanos. Pero lo comenzó a amar. No amó a nadie como a él. Era un sentimiento más de lo sexual. Era un sentimiento incondicional. Por eso, mientras él se alejaba, que lo recibían con ramos, Jesús mantenía una actitud, porque sabía que esas palmas, como ahora, eran hipócritas, dado que en la noche lo estarían apresando y viviendo. Vino entonces la crucifixión. Vino entonces el Gólgota. Y Pedro continuó amando. Esta fotografía en particular, quiero que la mires, quiero que la sientas. Es el tercer encuentro de Pedras con Jesús. Después de esa noche difícil, Pedro divisó desde el barco donde pescaba con los demás la imagen de un hombre que le hacía señas a la orilla del río mientras sus pies eran acariciados por las espumas de las aguas cristalinas de ese hermoso mar que era más que nublado. Maestro, maestro, te amo. Y en algún momento de la conservación, en algún momento del diálogo, recordando la necesidad de construir un mundo interior, Jesús, que era Jesús, le preguntó, como yo te pregunto a ti y me pregunto a mí: Pedro, ¿me amas? Pero ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo si di mi vida por él? ¿Cómo no amarte si permití que en mi casa empezase a desencadenarse tu labor? ¿Cómo no amarte? Y Jesús, mirándolo a los ojos, nuevamente le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Pero qué era esa pregunta? ¿Qué era esa pregunta? Si eres mi vida. Pedras, ¿me amas? Y automáticamente, en esa precognición, en esa ideación psicológica, Pedro se recordó 3 veces: ¿me amas? A 3 veces el cantar del gallo. Son los tiempos que están sucediendo. Y desde ese momento, Pedro nunca volvió a caerse. Pedro se levantó y se preparó. Y así como lo decía el maestro José Ángel Mester, ¿verdad? Sí. Porque estaba dando testimonio de su vida. No un PhD, Master. Porque está viviendo su testimonio, o como lo hizo ¿qué? Hugo. Y tienen un grado, especialmente Hugo en particular, tiene un grado, y es que está casado. La maravillosa experiencia del matrimonio. Y aquí aprovecho para hacer una aclaración. La mayor visión y misión que tiene un ser reencarnado en la tierra es la mujer. No lo digo yo, lo dice el diálogo 8:17 de los Espíritus. Es decir, la misión de la mujer es la espiritualidad. Tenemos que tener cuidado, como advierte Juana, en la maravillosa obra que hay el feminismo exagerado, producto de procesos reencarnatorios. A nosotros nos corresponde decir que hombres y mujeres tienen iguales derechos, pero diferentes funciones. Sí. La mujer debe espiritualizar el hogar, el centro espírita y la sociedad. Juan Jacob Rousseau, en esa pedagogía naturalista, decía que el mejor párvulo era el vientre materno. Thomas Bernie, psicólogo perinatal, ha confirmado, sustentando las bases de Fabio, o que él científicamente traía, que las primeras plantillas de memoria se inician a la 7ª semana.
Es decir, ¿cuándo empieza la educación? Al momento de la fecundación. Es decir, mujeres, hay que espiritualizar el movimiento. Cuando llegué a Barranquilla, tenía miedo de liberarme del ambiente psíquico de Juana de Ángeles durante 13 años. Porque era difícil, como medium, perturbado, lograr tener un ambiente que me sustentara. Y duré durante casi 2 años viajando de Barranquilla a Cartagena, y mi mujer, espiritual más que yo, mantenía el hogar. Hasta que una vez, gracias a mi guía espiritual, Jorge, ya era mi asesor, en el Congreso de Pereira, esto es una infidencia, ¿no? Entre ustedes y yo. No puedes salir de aquí, ni por las redes. Jorge me dice, baja. ¿A dónde? Baja. Vivaldo te está esperando yo. En el lobby. Vivaldo, Dios mío, ¿qué pecado he cometido? Y bajo, porque yo no soy espíritu de luz. Yo tengo luz, pero me la cortan. Y bajo. Me dice Vivaldo, con esa vibración, hijo, Juana me despertó. Como te había almorzado, me despertó y me tienes que bajar a hablar con yo. Y Juana me conoce. Tienes que fundar el centro espírita en Barranquilla. No, señor. Sí. Yo estoy bien en Juana de Ángeles. Ya cumpliste. ¿Pero con quién? Aparecerá. ¿Cómo? Vendrán. ¿Estás decidido? No. Bueno, yo ya te pregunté, bueno, ¿estás decidido? Sí, señor. Ven en paz. Mi psicografía, mi espíritu, ven en paz. Yo me gente que me da psicografía, a mí no me vieron a nadie. Y se lo digo, Jorge, pasó esto. Yo estaba esperando un mensaje espiritual. Bueno, hasta luego. Un aplauso fuerte. Llegaron unas clarisas, porque son más monjas que espíritas. Con la observación del diálogo 819, ¿no? Para que no me denuncien. Ellas son las que mandan en la institución. Yo soy director. Porque tienen un liderazgo, que es lo que hay que notar. Las mujeres no mandan, tienen liderazgo. Por ejemplo, cuando yo me casé, mi esposa que me dijo, ese es el mío. Imagínate el olfato. Yo estaba dormido. Ese es el mío y con él me voy a casar. Todavía no me había estrechado la mano. ¿Eso es mediunidad? Les pregunto. Y fueron llegando. Y miren, es un equipo maravilloso. El único extraño ahí soy yo. Y hay un compañero que está aquí, que yo le vengo diciendo que necesito que estés aquí. Y él solamente se ha podido comprometer con la limpieza del centro espírita. Porque hay un orden, no se supera a todos, menos yo, no soy director. Entonces, limpia, a eso lo secunda mi esposa en el programa de cosas. Miren, y que cuando ese señor hace eso en el centro espírita, yo llego a la esquina y me encuentro a los guías. A los guías espirituales fuera de la institución me están esperando afuera. ¿Y yo qué hacen aquí? He hecho mucho límpido. Desinfectante, pasa Jorge. ¿Qué es opinón? Y yo, hay que bajar la limpieza para que sea también espiritual, para que también sea una verdad. Porque tenemos la ceguera, la ausencia de sentido. Cuando Jesús
Y en esta obra maravillosa que se llama Vida Plena, de las últimas psicografiadas por el Sembrador Estrella, Juana hace este estudio. Porque además que se le aparece, se materializa, Saulo de Tarso le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que haga? Era la pregunta que hacía esta mañana. ¿Qué quieres que haga? Cuando hay enfermedad, cuando hay conflicto familiar, cuando hay un ser querido agonizando, yo tengo derecho a llorar. Y Jesús le dice, tienes la ceguera del alma. Por eso le propicia la ceguera que cura vidas. Hoy se llama incertidumbre. Y los coaches, mucho respeto, las empresas que te quieren cambiar con programaciones neurolingüísticas, mas no en las facultades del espíritu, le llaman incertidumbre. Tenemos miedos. ¿Pero qué hace? ¿En qué consiste? Le permite a Saulo de Tarso identificar que las fuerzas de la evolución y el razonamiento de la inmortalidad fueron las bases para el cambiar de comportamiento. Por eso los centros espíritas no están llenos. Nos emocionamos. ¡Qué bello! Pero no estamos dispuestos a renunciar a los viejos hábitos. ¿Estás dispuesto a renunciar? Mentirosos. Deja todo y sígueme. ¿Estás dispuesto a dejar al hombre y a la mujer vieja? A ver, una pregunta. ¿Ustedes quieren ser Allan Kardec o Brad Pitt? A ver, ¿qué me dicen? Sean sinceros. Estos son demorados. ¿Allan Kardec o Brad Pitt? Mentirosos. Yo quiero ser Brad Pitt para la Kardec, ¿no les parece? Por eso, esa es la diferencia entre felicidad y plenitud. La felicidad no es posible en este planeta. No, dicen los guías. Diálogos del 920 al 922, libro cuarto, Esperanzas y Consuelos, subnúcleo temático, desdicha y felicidad relativa. No, pero debemos ser tan felices como nuestra grosera existencia te permita. Es decir, que la felicidad y la plenitud es una decisión, no son los bases. ¿Verdad? Y bajo ese sentido, dice el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, en esta maravillosa obra, eso somos nosotros, ¿vieron? El equipaje que traemos para la reencarnación o el equipaje que te lleva a la desencarnación. Yo he estado 3 veces en Lucio. Una estuvo a punto de ir. Y en esa última pregunta, el intensivista me decía, percibiendo el desenlace, ¿quiere que le traiga a alguien o llame a alguien? Siempre estuvo mi esposa y mis hijos. Y siempre estuvo Jorge y Ramiro y Víctor visitándome en los momentos graves de mi puerta a Damasco. Eso significa que una cosa es vivir bien, una cosa es vivir y otra cosa es buen vivir. Vivir es un fenómeno biológico. Vivir bien es un fenómeno placentero. Y el buen vivir tiene que ver con las leyes grabadas en la conciencia. Por eso el hombre, en el concilio de 1412, era capaz de pararse en la iglesia y decirle: refutemos el evangelio sin sacerdotes y sin confesiones. Y ellos le decían: abdica jus. Y él decía: no, porque mi Cristo es interior y no necesito de jerarquías.
Y es por eso que él, reencarnando como Allan Kardec, vivió así, momentos difíciles. No la tuvo fácil. Y es que ser espírita y dirigente espírita no es para popularidad. Porque al pararse aquí, lo explica Juana, sigue siendo modelo. Por eso los centros espíritas deben ser presenciales. La virtualidad es secundaria. Es con el contacto que esto se da. Allan Kardec también se sintió solo. Bonita esta imagen, ¿verdad? Estaba cansado, pero lo seguía envolviendo ¿qué? La luz. Y ahí empezó el profesor Rivail a transformarse en Allan Kardec, porque a veces decimos seudónimo. No, fue una transformación espiritual, psicológica, una renuncia. Igual la que hizo Saulo de Tarso, igual la que hizo Pedro. Ah, pero tú eres fanático. No, yo admiro a Kardec. Admiro a Kardec. Y comentan que el 25 de febrero de 1856, mientras estaba organizando los 4 libros de la obra maravillosa, empezó a escuchar unos golpes en la pared. Si historia ustedes la conocen. Y Kardec, cautivo y objetivo, buscó el origen de los golpes, pero no prestó atención y volvió a la elaboración de la obra. Más tarde llegó la espiritualidad al hogar. ¿Quién era? Soy bajito, ¿dónde están las mujeres? ¿Quién era la espiritualidad en el hogar? Gaby decía. Cuando le escribía las cartas románticas, le decía: mi Gaby, tus ojos me maravillaron, tu sonrisa en resplandor, te envío flores, te envío mi cariño. Y yo decía: Dios mío, gracias a Dios no existía el reggaetón. Porque se olvidó el romanticismo, el tacto, la caricia, los conflictos del sexo. Y una vez le preguntaba al codificador: ¿qué hacer con los problemas del sexo? Y él me decía una respuesta maravillosa: la relación tiene fases. Atracción sexual, hormonal, neurotransmisores. Romanticismo. Antes nos regalábamos esquelas, ¿verdad? Y escribíamos poemas. Ahora no. Levantas un reggaetón que activa las zonas genésicas, no activa las fibras del alma. Después del romanticismo viene el compañerismo. Por eso la psicología espírita, del por cual la mujer habla tanto, porque es detallista. ¿Sí? Yo a veces tengo problemas. Hola, amor. Hola, amor. Ni cuenta te diste que el cabello me corté. Pero he aprendido, ¿verdad? Hola, amor. Tú estuviste en la cocina. Sí se evidencia. Dejaste el vaso en la mano derecha. Porque ya tienes esa psicología. Y seguimos en ese proceso del diálogo, ¿verdad? ¿Fuiste al centro? Sí. ¿Y tú? Sí. Pero cogí por la esquina derecha, doblé la mano izquierda, subí, me encontré con María, ¿te acuerdas? El hijo del papá de Pedro, del vecino de la calle izquierda. Entonces, ese detalle hace que sean más detallistas. En el centro espírita se siente cuando hay amor. Se siente la delicadeza, se siente el trato. Por eso tienen que hablar más en público. ¿Están de acuerdo? En una de esas noches y sesiones que se daban en la familia de la señora Rostam o de la familia Bodán, Allan Kardec conoció a Hahnemann, el iniciador, el fundador de la ¿qué? Homeopatía, que había desencarnado en 1843. ¿Sí?
¿Le gustó la sonrisa? Bonito, Kardec sonriendo. Estás perdiendo. Sí. Lo veo ver a mujer, me emociona. A ver si me deja. Miren, opacidad. Mira. La sonrisa. ¿Ah? Que Kardec no sonreía. Ahí está. ¿Ah? Ahí está. Te está diciendo que es atemporal. Y en esa comunicación con Hahnemann, Kardec era respetuoso y que era metódico, porque ciencia significa método, paso a paso, para buscar un resultado constatado. Quiero que me confirmes. Me han dicho que tengo una misión. Y ya le habían dicho a través de la medium Hafner que él sería, miren esta frase tan maravillosa, él sería el misionero que reconstruiría lo demolido. No le dijeron más nada. Entonces él insiste, ¿cuál es mi misión? Y le dice Hahnemann, detalles no podemos darte. Miren cuando un espíritu superior. Sin embargo, profesor Rival, si te mantienes en las meditaciones, en las reflexiones, en la conexión con el superior, vas a encontrar que nada es casual. Y dice Kardec, pero por lo menos dame una línea, dame una opción. Y le dice el espíritu de Hahnemann, toda la centella iniciará en Italia. Lo cual fue cierto, porque en 1859 Lombardia se liberaba del dominio austriaco, de la campaña que se daría para los efectos. Henry Dunant, impactado por los sufrimientos de los soldados solferinos, lanzaría a la humanidad ese libro impactante, aún en nuestros días, Memoria de Solferino. Y en 1863 se firmaría el Convenio de Ginebra y se fundaría la Cruz Roja. Hermoso. Y Allan Kardec continuó buscando esos detalles, buscando esa realidad. Por eso, como lo dice Juana de Ángeles y como lo advierte Rousseau, Juana de Ángeles, en ese libro maravilloso que se llama Momentos de Salud, para ir dando respuesta a esta clausura, Juana de Ángeles dice, o me dice, porque me estoy poniendo el espejo, cualquier ilusión de cambiar al mundo, cualquier ilusión de hacerlo girar como te plazca, es pura ilusión. Si primeramente no te decides a la transformación íntima que altere el comportamiento de otros para mejor. En tanto eso suceda, habrás adquirido la madurez psicológica, el hombre integral, en busca de la verdad, el ser consciente, mundo regenerado, toda esa trazabilidad educativa en ella. Pero Rousseau, en la disertación número 3 del libro de los médiuns, tiene algo que creo que condensa las diferentes exhortaciones y invitaciones aquí recibidas. El espiritismo, al devolver el espiritualismo, otorga a la sociedad el impulso para que unos se dignifiquen, para que otros despierten el amor a Dios y para que todos dirijan y eleven su mirada al ser creador de esas criaturas ingratas que somos nosotros. Por eso, la serie psicológica cierra con un último libro muy poco estudiado, lo digo por mí: Psicología de la gratitud. El ser que agradece por todo, el ser que constantemente bendice esa realidad, logra esos niveles. Por eso, el libro de los espíritus es la base, no es una bola de cristal. Cuando Allan Kardec comenta el espíritu del hermano X, en una noche de invierno, tenía los 50 cuadernos
colocados sobre la mesa que contenían psicología, metafísica, teología, sociología, química, psicología post-mortem. No sabía por dónde empezar. Entendiendo que la Revolución Francesa, a pesar de los cambios abruptos, había dejado violencia, había removido la violencia y el poder. Él, que era espiritual, que había desarrollado su sentimiento religioso, se arrodilló y pidió a los guías por dónde debía empezar la obra que reformaría la humanidad. Y en las acústicas de su alma escuchó: no te olvides de Dios. E inició por la metafísica, como dice el Fernando Pires. ¿Qué es Dios? Para derrumbar al quién, al antropomórfico, para pasar de la metafísica a la cosmogonía, la creación, de la cosmogonía a la cosmología, los astros, principio espiritual, principio material. Y cuando sabíamos que éramos el efecto de una causalidad primera, inteligencia espiritual, pasa a la psicología post-mortem, definiendo la fisiología, la psicología del espíritu. Nosotros somos estudiosos de la fisiología del espíritu. Son los 4 primeros libros del libro de los mediums. Hay espíritus, pero esa fisiología es filosófica. No es la filosofía que nos duerme, sino la filosofía que te dice: tú eres inmortal, tú tienes potencialidades y puedes realizarlo. Y de ese libro segundo pasa a la conducta sociológica desde la ética comportamental de Jesús, diciéndonos que solamente se puede ser feliz amando al otro. ¿Recuerdan cuando Juana, en esa parte de la película, Divaldo está en crisis? Como alguien me decía: si soy espiritista pero estoy solo, no me dan ni la hora, no conquisto ni la hora. Y le decía: Juana, lo miraba, esperando que él tuviera la catarsis. Y cuando le pregunta: ¿mi vida va a ser así? Y Juana le dice: sí. Solo a través del servicio al prójimo vas a ser feliz. Porque lo demás es transitorio. La salud, el orgasmo, las posesiones, la belleza es transitoria. Por eso es el reino de los cielos. La propuesta de psiquiatría iluminada del Espíritu Andrés en la obra En el Mundo Mayor. De tal manera que el libro de los Espíritus va permitiendo esas conquistas maravillosas, porque es Jesús que está grabado en las acústicas de la conciencia, las leyes grabadas en la conciencia, conciencia de inmortalidad. Así es que convivir en un centro espírita es la base de un mundo mayor. No van a venir gurús, es tu casa espírita, nuestro movimiento espírita, que necesita moralizarnos para poder llegar a presentar un Jesús psicológico, pedagógico, terapéutico, actual, sin perder las bases de su realidad. Cuando inicié Clara de Asís, Jorge, vamos a valerme de Jorge, me dijo: Centro Espírita, estaba emocionado, prepárate para que hable mal de ti. Jorge, eso no se cumplió, se dio. Porque es normal. Las personas te señalan. ¿Qué? Señalan. No, yo soy una persona normal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empiezan las tareas,
La gente está emocionada. ¿Qué tareas hacemos? ¿Cuándo las hacemos? Tan fácil que es abrir. No aparece ninguno. Pero mantener una tarea espiritual en condiciones de sintonía con los espíritus superiores es distinto. Es cuando no viene, o cuando yo digo a Juana, el que sabe que Jorge no habla, él mira. Pone los lentes así. ¿Por qué no viniste? No, ¿qué pasó? Juana y yo solos. A mí eso me dio un trauma. Juana y yo solos. Y ellos le decían nada. ¿Qué te fue? Juana y yo solos. Yo estoy un día me la tengo que quitar. Cuando llegó Clara Asís, que todavía era un centro muy pequeñito, algunas veces no iban. No, es que yo no pude venir. Y decía, Clara y yo solos. Qué terapéutico. Y eso no es psicografía de Jorge, es un libro. ¿Sí? Y eso cuando les cuento otras anécdotas que no voy a poner aquí en evidencia porque no es el escenario, más profundas vividas, porque todas son experiencias maravillosas. ¿Qué quiere entonces, mis hermanos? Hablar de Kardec es hablar de Jesús, presentar la trazabilidad pedagógica de la codificación, practicar la caridad, benevolencia, indulgencia, abnegación y entrega. Por eso toda la doctrina de Jesús se resume en ¿qué? Amor y caridad. ¿Qué en cuenta de eso? Todas las leyes del libro tercero se resumen en amor, justicia y caridad. Es decir, todo está en nuestros testimonios. Por eso quiero hablar del testimonio de una gran mujer, Amelia Gabriel. ¿Qué? En francés, por favor. ¿Entiendo? Y hay, gracias a Dios, dos biógrafos que se dedican a ella, que es un seminario que algún día entraremos. Cómo esta mujer entendió su alma gemela. La vida de Kardec empezaba a las 4:30 de la mañana. Recibía todas las diferentes misivas. A las 7 de la mañana recibía los primeros hasta las 12 de la noche. Cuando apagaba la luz de la vela, porque no había internet, no había Instagram, no había Facebook, había el libro de los espíritus. Y esta mujer dio un testimonio maravilloso. En junio de 1875, cuando desencarna el codificador, la propuesta, no fue la misma. Gaitán Leymarí estaba orientado a ser el continuador de Kardec en la revista espírita. Y es un ejemplo, no para criticar ni juzgar, sino para vigilar. Y él entonces, no entendiendo la doctrina, se dejó obsesar por el fotógrafo Edouard Bouguet y, desnaturalizando la filosofía espírita, se creó una teoría de fascinación de que eran más importantes los fenómenos que las aplicaciones y consecuencias del espiritismo. Y tomaron una foto de Allan Kardec aparentemente acercándose a Anneli, a Gaby, que posteriormente fue un fraude que se llamó el juicio de los espiritistas. Y esta mujer octogenaria, con la mano temblorosa, tuvo que sentarse a deponer en un estrado mientras el juez, perturbado, hablaba basura de Kardec. Dígame usted, amiga o amante de Kardec, si su esposo en sus obras no invoca la hechicería y los cuentos. Y esta mujer, digna y altiva, decía: mi esposo era un escritor, era el revelador de los espíritus para transformar a la humanidad. Eso no lo cree nadie, mujer. Confiese que usted sabía de primera mano la treta para engañar al público. A pesar que Bouguet, Edouard Bouguet, el medium perturbado, había advertido que ella no sabía de nada. Se paró con dignidad, continuó hasta el ritmo final de su vida
defendiendo las obras. Sigamos por eso el ejemplo de muchos. Hoy recuerdo la voz liviana, maravillosa y dulce de esta dama, que inspirada, que no era colombiana, era costarricense, llegó a tierras a cautivar, a traer a Vivaldo, y que hoy día, mientras transitaba por la entrada, veía su foto. No la conocí personalmente, pero su legado me ha tocado el alma. Pero esta morena del amor, sí la conocí. Me llamaba Renal. Ella como que veía algo extraño. Y me impactaba su voz de maestra. No necesitaba de micrófono. Me impactaba que a pesar de no tener la vista fisiológica, tenía la vista del alma. Seguía estudiando, otros le leían, y qué maravillosa y prodigiosa memoria. Allí, aún en las acústicas de esas instalaciones, se oye su voz, cantando a Kardec, pero enseñando a Jesús. ¿Y qué decir de él? No tuve la bendición de ser tan cercano, pero el poco tiempo que me cautivó, la cercanía fue de un padre. Me sustentó en momentos muy difíciles gracias a la tecnología. Es el sembrador de estrellas en las noches oscuras del diario. Es el sembrador de la verdad porque fue coherente. Había partes en Brasil donde él no podía entrar. Porque aquellos que nos llamamos espiritistas, alguna vez somos fanáticos y entablaron una enemistad entre el chico y él que nunca existió. Y me decía, hijo, hay partes en las cuales no puedo ir, pero no me importa. Y decía, ¿cómo así? Porque son corazones por conquistar. Yo no soy enemigo de ellos, ellos son mis enemigos. ¿Y qué tienes tú para hablar? Tus obras. Por eso nunca se defendió. Y por eso me acompañó. Mi mundo interior se ha derrumbado muchas veces. Y es por eso que damos testimonios como Pedro, que seguramente nos caeremos, pero me voy a volver a levantar. Uno de esos episodios lo compartimos con ustedes, que fue la partida de mi hermano. Difícil, porque había pasado primero la enfermedad de mi esposa y la desencarnación de mi señora madre. Sé que muchos aquí enfrentan testimonios. Han sido días difíciles. Cuando voy de camino al centro espírita, a veces no quiero seguir. Pero Jesús me dice que Él, en momentos difíciles, lanzó palabras de luz. Y llego a las tareas, a las conferencias, y siento esta misma felicidad, que es la inmortalidad. Cuando estaba en la más pura tristeza, llegó esta sonrisa. Perla, la nieta de Axel, nació hace poco. Y yo le decía, me imagino que ya la cargaste, porque tú me diste el ejemplo del hermano, aunque conoció la doctrina, 18 años solamente, trascendió. Por eso no podemos juzgar a nadie. No juzgues, porque tú no sabes cuáles son las luchas, las puertas de Damasco que está atravesando esa persona. Y entonces me imagino que él la abrazó de esa manera.
desde el mundo interior, cuya luz seguirá siendo Jesús. En esos momentos de oscuridad, que su sonrisa, el hombre feliz, iluminó una noche que me permitieron compartir en mi hermana casa Juana de Ángeles un espíritu para consolar mi corazón, no mi razón. Me decía: si alguien te hiere, te ataca, recordaré a Jesús, que me enseñó a perdonar incesantemente e infinitamente, como lo hace conmigo el Padre de las causas primeras. Si hiero a mi hermano que me da la mano, recordaré que debo reparar, que debo reeducarme, que debo rehabilitarme para compensar con profundidad y sinceramente la economía de las leyes divinas grabadas en mi conciencia inmortal. Si alguna vez observas, miras de manera recurrente y persistente que el caos, que la ingratitud es persistente y que te rodea, recordaré que debo revisar mis propias conductas para identificar de manera consciente o inconsciente si soy yo el propiciador del caos interno y externo. Si me abandonan, si me traicionan, si me critican, sabré y entenderé que es necesario aprender, que esa relación fallida me dio el bien y que ahora es necesario pedir con todas las fuerzas de mi alma para que el amor toque el corazón del hermano que me traicionó. Si me caigo, me volveré a levantar. Si me equivoco, volveré a empezar, porque ahora sé que no soy perfecto, pero que soy perfectible. Y si, por si acaso, vuelvo y me equivoco, sabré que soy hijo de Dios, que me ama, y ser hijo de Dios lo es todo. Nacer, renacer, progresar, tal es la ley. Levántense, hermanos de corazón, y griten al mundo que hay un mundo mejor, bajo la esperanza de la justicia, el amor y la caridad. Muchas gracias.